En este vídeo vamos a tener que pasar la noche aquí, con temperaturas por debajo de menos 10 grados, con una pedazo tormenta de nieve que solo tiene que empeorar. Así que me he traído un trineo, una pulca y esta vez traigo mucho material. Vamos a tener que montar un buen campamento para pasar esta noche. Y encima me he traído lujos, me he traído la Steam Deck para jugar al Resident Evil, vamos a hacer palomitas, vamos a tener la estufa con la que nos mantendremos calientes y tapaditos con nuestra mantita, además de una cena espectacular. Hemos hecho media excursión con JJ. Yo me he ido hacia el norte y él hacia el oeste y nos hemos retado a ver quién se monta un mejor campamento. Ya lo diréis vosotros. Hoy no será un vídeo fácil, así que venga, empecemos. Este vídeo va a ser duro, cuesta moverse. Hay que cruzar el río, problemas. Voy a ir a ver a pie y sin la mochila, a ver por dónde se puede cruzar. Todo eso de allí tiene muy mala pinta. He ido a por los palos para poder sondear un poco, a ver por dónde podemos cruzar, porque el agua pasa por aquí debajo. Lo que no sé dónde habrá un agujero y dónde me puedo hacer daño, así que... He estado buscando con los palos, ya sé dónde están las dos piedras, pero igualmente no estará fácil cruzar tanta agua con la mochila y la pulca. Vamos a intentarlo. No será fácil volver mañana, pero hemos cruzado el río. He encontrado el sitio perfecto. Así que venga, voy a por la pulca y empezamos a montar campamento. Encima ya veo un árbol allí que será madera perfecta. Si os gustan estos vídeos, me ayudáis muchísimo dando like y suscribiéndoos. De verdad, me ayudáis muchísimo. Así que, gracias. Montemos la tienda. Sí que es cierto que aquí corre más aire porque tenemos todo esto abierto de árboles, pero es que esto es lo más plano que hemos visto hasta ahora. Esto es la tienda y la razón por la que llevo la pulca. Pesa 4 kilos y no es de mis tiendas favoritas, ahora la veréis. Me acabo de fijar de que esta pala está a punto de romperse. No sé si se verá aquí la soldadura, pero está toda agrietada. Así que es posible que rompamos la pala, tío. Sería una gran putada, así que la usaremos con mucho cuidado. Esta forma de montar la tienda está muy bien porque si sopla mucho viento, primero pones todas las piquetas de una en una y así evitas que la tienda te salga volando. Como van a rachas de aire, pues me va muy bien montarlo así. Dios, cuántas varillas.
Oh, está apretando la nevada, ¿eh? ¡Vamos! Refugio montado. Vamos para adentro. La entrada de esta tienda es pequeñita, ¿eh? Pero ideal si hay vientos muy fuertes. Descansito de tanta nieve, tú. Tendría que entrar las mochilas y todo. Tengo mucho miedo de mañana, cómo voy a hacer para cruzar el río. Mañana es cuando se prevén vientos de hasta 80 km por hora. Hoy hay rachas de aire locas y hoy es el día tranquilo. No sé qué hacer. Esto, mira, está bien aquí para colgar una luz y al final es una segunda capa que para todavía más el aire. Pero allí va la estufa, al otro lado. Entonces, si sacamos esto tendremos más espacio para estar por aquí. Y podremos estar con las botas, pisando, sin entrar nieve. Tendremos más espacio, voy a quitarlo. Pero primero entremos la mochila. Las provisiones. Vamos a quitarlo para tener más espacio. Hemos ganado mucho espacio, ¿eh? Se está poniendo a nevar muy fuerte también. No sé qué hago primero, si montar la estufa o ir a buscar leña. La tienda trae su propio suelo, así que pondremos un trocito ahí con las mochilas de suelo. Perfecto, tenemos mucho más espacio. Antes de buscar leña y salir, vamos a montar la estufa. Porque si vamos a estar a menos 10 grados, al menos aquí dentro que estemos bien. Por aquí vemos el fuego y por aquí tiene que salir la chimenea. Y ahora montar el tubo. Con el tubo nos podemos cortar, así que siempre guantes. Ha encajado a la perfección, ¿no? Lo siguiente, qué locura. Ahora necesitamos leña para encender el fuego y poder estar aquí bien a gustito. Creo que la deshidratación me está afectando. Debería beber agua. Sierra y cuerda. Hay un montón de ramas secas. Es perfecto. Mirad qué cantidad de ramas secas. Y ramas buenas, ¿eh? Además. Para no llevar todos los trocitos, he hecho corte, corte, corte y corte. Y cuando llegue a la tienda, crac, 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 crac. ¡Cling! Mirad qué bien puestecita ahí. A esto es a lo que me refería. Ahora sí ha partido. Más fácil de transportar. Ahí se me acaba de ocurrir mientras cortaba leña. Digo, mira, así luego lo rompo como los yogurts. Vamos a ordenar la leña. Está haciendo un frío espectacular, ¿eh? He acabado de ordenar la madera, he sacado el termómetro, ¡boom! -1 grado, ha subido, estaba en -2, pero al tocarlo con las manos enseguida sube, es muy sensible. Y 86 de humedad, pero es que mirad, solo respirando por la nariz, ¿eh?
Madre mía, la noche que nos espera, tú, y no para de nevar. Vamos a buscar para encender el fuego. Dios, Dios, Dios. De vez en cuando viene alguna racha de viento que no me mola ni un pelo, así que voy a poner los vientos. Se hace de noche y está viniendo ahora la tormenta de nieve fuerte. Nos quedan dos cosas: conseguir un poco más de leña y conseguir agua, porque luego así encendemos el fuego y ya no hay que salir. Venga, ya casi lo tenemos. Se está poniendo el sol, nos queda poco tiempo. Antes de meternos dentro tenemos que conseguir agua. Podríamos derretir nieve, pero he escuchado que el río estaba cerca y puede ahorrarnos mucho tiempo. Tendría que haber pillado las gafas de ventisca porque no veo nada. Veo así. Allí está el agua, pero el terreno está fatal. Creo que me va a tocar derretir nieve, porque está realmente peligroso meterse allí. Baja bastante agua y hay un salto muy grande. No quiero saltar y hundirme. Nos espera una larga y dura noche. Y fría, pero estará muy guapo. Menos 4 grados. ¿Qué significa? Que toda la nieve que tengo, o casi toda, los guantes por ejemplo, está congelada, es hielo, no moja. La cámara la tengo llena de nieve. Tengo que quitar la nieve antes de que se derrita y sea agua. Y con esto haremos fuego. Vamos a subir la temperatura. Ya he troceado toda la madera hasta que he entrado, esta última. Había puesto agua un momentito aquí y se ha empezado a congelar. Recemos para que se encienda. Si no se enciende estaremos realmente jodidos, ¿eh? Está muy mojado esto, tío. A ver si ocurre magia. Vale, está ocurriendo magia. Perdón por no estar haciendo los planos más bonitos del mundo, ¿eh? Pero es que o pongo un poco de leña aquí para que se seque y luego meterla dentro. Que se me mueve la estufa. Me acabo de dar cuenta de que he cometido un error muy grave. He puesto la tapa al revés. O sea, la chimenea tenía que estar aquí. O sea, la tapa, porque ahora se está quemando todo aquí y va para arriba. Pero lo de aquí al fondo no se quema. No puedo volver a encenderlo. O sea, he gastado casi todos los materiales para conseguir este fuego. A ver, está funcionando, pero ¡hostia, tío! ¡Oh! ¿Cómo he podido ser así? Estaba yendo todo demasiado bien. Tío, como no me he dado cuenta hasta ahora. Me he querido ir muy deprisa. Es una... Pero... Tío, ojalá todo lo malo sea esto. He puesto a secar la madera mientras se apaga el fuego, que esto todavía está caliente. Y ahora hago así y volverá a estar encendido porque confío en mí.
Listo, le hemos dado la vuelta y en teoría se está encendiendo. 1 hora y media más tarde está funcionando. Estoy derritiendo nieve. Ha costado, ¿eh? He tenido que salir, coger otra vez recursos finos para volver a empezar. Pero bueno, ya está, son las 8. Ay, yo quería cenar antes. Bueno, a secarnos y a hacer la cena. Y voy a coger la pala y me voy a poner a hacer el habitáculo más habitacubilístico. Está calentito, por lo que sea. Joder. Joder. Ay, es verdad. Que traía hamburguesas también. Creo que voy a hacer la sopa tipo con bolas de carne. Las voces me dicen que lo haga. Dios, está congelada casi. 1, 2. No me digas que no cabe. 3 sí. Y con este cuarto voy a empezar a hacer inventos. Chavales, ya llevaba varios días sufriendo. Hoy quiero disfrutar. El caldo va a estar 1 hora y media, igual 2 horas, para que salga bien el caldo. Así que vamos a pasar el rato de mientras. Y para ello vamos a hacer palomitas. Y me voy a mirar un capítulo de mi serie comiendo palomitas. ¿Qué os parece? Y el maldito aceite que se me ha congelado. Wake up, please. Mira cómo sale el aceite, mira, mira. Como un pintalabios de aceite. Vamos, solo un poquito. Solo necesito un poco. Así, así. Venga, vamos, un poco más. Chorrillo de aceite. Hagan sus apuestas. ¿Funcionarán las palomitas? En nada lo veremos. Y a esperar. Veremos. Acabo de escuchar la primera. ¡Huele a cine! Tengo miedo que se esté quemando el azúcar, así que le doy la vuelta. Igual acabo de liar parda, pero me da miedo que se esté requemando el azúcar. Vale, no suenan como puff, suenan como... Mira, a ver. Eso era una palomita. Otra. Igual he puesto poquitas. Empieza a ver. Otra. Otra. Toma, toma. Es raro porque van saltando como de una en una. Luego a veces 4 o 5 juntas. Vamos a ver cómo están quedando. Se ha inflado, Han quedado la mitad cruz. ¡Qué guapo! Han faltado la mitad, pero palomitas en la montaña. Le falta azúcar. O sal. Pero qué buenas. Claro, si le he hecho mucho azúcar se va a quemar. ¡Qué buenas! Estas son de pura gula, Ahora eran las buenas de verdad. Le he echado casi todo el bote de azúcar. Bien de aceite. Media botella, bien buena, le voy a tirar. Y otro poquitín de azúcar. Digo, no huele a palomita, huele a azúcar quemado. Se ha salido el azúcar del papel de plata. Evacuación. Si os salir un momento, mirad. Bueno, vamos ahora sí a disfrutar de estas palomitas de azúcar. Ha quemado el azúcar y ha hecho humo. ¡Ay! ¡Hola! Mira, esto es del azúcar, Mira, mira los hilos de azúcar. Como hoy he venido a disfrutar, me voy a ver mi serie favorita de ahora mismo. Estoy viendo Vinland Saga. Me encanta. Mira, están justo ahora también en la nieve, como yo. Y comiendo palomitas. Esta está muy quemada. ¡Oh, la la! Buah, cuando pilla la que tiene bien de azúcar. Me está gustando mucho Vinland Saga, Me estoy disfrutando realmente. Hombre, que al inicio me da un poco de... no sé. Buah, ha valido la pena. Estoy regalado. No
No sé si lleva suficiente tiempo. A ver, primer testeo. Oh, sí lo lleva. Un caldo no es un caldo sin sal. Yo creo que sí. Oye, hace mucho frío, ¿eh? Estamos a 2 grados. No sube ni con la estufa encendida, ¿eh? A cenar. A las 9:30, buena hora. Pedazo de sopa. Me está salivando la boca y no la he probado. Mirad aquí los trozos de carne con las verduras. Y le he puesto garbanzos. Esto tiene que subir la vitalidad sí o sí. Dios. Qué sopa. Qué locura. Dios santo. Por cierto, he hecho un invento, igual lo estabais viendo aquí. He conectado el soplador inflador de colchonetas con el hierro de soplar. Entonces lo enciendo, lo enchufo ahí y si se está apagando el fuego lo recupero. Y no tengo que estar soplando yo. Voy a limpiar los utensilios y a derretir un poco de nieve para la noche. Este sí que lo quiero limpiar bien porque ahora veréis lo que haré. Voy a perder las manos pero ahora las recuperaré. Gracias a que tengo el fuego encendido, si no, no haría esto ni loco. Dios. ¡Qué fría está hoy la nieve! Vale. Y esto limpio. He salido a grabar unos planos y me he puesto en un segundo, tú. He salido un segundo con el termómetro y rapidísimamente ha marcado -5. Ahora ya está -2. Y no lo dejo fuera porque lo perdería. ¡Qué congelación! En un momento. Lo que estoy haciendo ahora es una zona seca. Estoy poniendo el suelo. Lo que he hecho ha sido una zona seca para quitarme las botas, dejar las botitas cerca del fuego y así poder secarme sin quemarlas. Si las acerco al fuego así las quemo como siempre. Es que ya tengo los pies congelados. Estaremos a -10 fuera, ¿eh? Incluso es posible que bajemos. Una manta de mi casa. Cuando estoy en casa digo, ¡buah! ¡Qué guapo un bivac! Quiero ir para allá. Luego cuando estoy ahí en medio con la mano congelada, con la que está cayendo, ahí digo, ¡oh shit! Con lo bien que se está en casa. Oh. ¡Tachán! Ya tenemos aquí un aislante más grande. Le voy a dar caña al fuego y me voy a secar los calcetines. Ahora sí que está calentando la chimenea. ¡Qué alegría! El último as en la manga que tenía. Atentos porque esto no lo he hecho nunca hasta el día de hoy en mi canal y creo que va a marcar un antes y un después. Mirad lo que me he traído. Chocolate a la taza. Qué maldita locura. Le voy a pegar un sorbo porque no aguanto más. ¡Oh! Pegaría un grito ahora. Y ya veréis cuando esté caliente. ¡Fua, chavales! Esta es la segunda parte de mi plan. Bizcochos, pero son de estos que son como de azúcar, súper secos, con los que se hace el tiramisú. Y yo lo que voy a hacer es algo completamente ilegal. Mirad, 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 mirad. ¡Uala, la, 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 la! ¡Dios! Tranquilito, aquí con mi fueguito. Lo blandito que está, mira. ¡Qué bueno! ¡Y como nieva! ¡Dios mío! Sería ya hora de ir a dormir. Bueno, son las 11. Ya que he venido cargado el trineo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pido disculpas. Lo siento, me he pasado. Pero me apetecía una barbaridad hacer esto. ¡Oh, yeah! Esto es surrealista. No tiene ningún sentido que esté cayendo esta y yo aquí dentro jugando al Resident Evil. Uf, momentazo, creo. Les doy la bienvenida a mi castillo. ¡Más por culo! ¡Fua, chaval! Cómo me encanta este juego, tío. ¿Qué? 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 ¿Tienen animales aquí o qué pasa? ¡Ay! No sé si me conviene jugar estos juegos aquí. Oh, llevo mucho rato jugando. ¡Hola! Las 12:30. Hay que irse a dormir. Ay, mañana tengo mucho miedo de cruzar el río otra vez, tío. Con la que ha caído, a ver si encuentro justo el sitio por donde he cruzado. Y con la pulca no se hace fácil. Queda un buen trecho. Ahora es el momento de que da un poco de miedito, ¿eh? Tanta nieve, tantas horas solo. Pero bueno, lo haremos. Vamos. Hasta mañana, gente. Buenas noches. Dios.
¡Oh! ¡Qué frío! Esto se ha colgado de nieve. Por Dios, hace mucho frío. Pero es por la humedad. Fijaos. Estamos a -1 grado, pero 99% de humedad. Mirad esto. No he dormido mal, pero podría haber dormido mejor. Por el aire frío este, ¿eh? Sería para coger leña y quedarse un día más aquí, ¿eh? Pero tenemos que volver. He tenido que abrir las ventanas porque al encender el hornillo, los gases de esta combustión no los quiero respirar. Vamos a calentar esto y a ver cómo lo hacemos para escapar de aquí. Lo que me da más miedo es el río, de verdad. ¡Buah, que está cayendo, tú! Calentito, un chocolate calentito con este frío. Vale, ya podemos cerrar ventanas, ¿eh? -8 grados fuera. Tela, me hace mucha gracia la nariz. Como tengo esta tapada, solo sale por un lado. A recoger. Veamos cómo está la cosa aquí fuera. Buah, ya veis la nieve, ¿no? Dios, mirad toda la nieve que hay nueva. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Mirad esto. Lo desmonto aquí dentro porque no quiero perder ningún aro. Mirad todo lo que faltó por quemarse ayer, ¿eh? Interior de la tienda recogido. Ya solo faltará poner la tienda en sí aquí. Ah, bueno, no, espera. Primero el trineo. Trineo cargado. Faltará tensar todo, pero cuando meta la tienda aquí, ya estoy en el trineo. Ahora sí, vamos a desmontar la tienda. ¡Tela! Dios, hay mucha nieve. Pero mucha, ¿eh? Dios, mirad las escarchas de ayer. Oh, tienda recogida. Ha resistido la nieve, ha resistido el frío, ha resistido el viento. Le tengo que dar buena nota. La entrada es muy pequeña, pero, tío, me ha ido muy bien. Puntuación de la Norten, Bern 2. Y ahora, la parte más importante del vídeo, volver a casa, sano y salvo. Esto es el río. El río pasa por aquí abajo y no tengo ni idea de por dónde pasar. Voy a ir primero sin la pulca. Uy, y es muy hondo. ¿Me parece seguro? Mirad el río. Todo esto de aquí es agua. Igual que esto y todo esto de aquí. Uf, tela. Nos hemos librado.
1 hora a pie hacia abajo y ya estoy en el coche. Si hacéis este tipo de cosas, no las hagáis sin formación. Hay muchísima gente que muere en la montaña por hipotermia. Puede parecer bonito, puede parecer fácil, pero es un constante desgaste. En fin, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos pronto. Chao, que tengáis muy buen día.